Sí, Ahora sí estamos. bueno, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva sesión de Autores en Cuarentena organizada por el Festival Literario Centroamérica Cuenta y hoy estamos también en el marco del Mes de Europa con el auspicio y el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Centroamérica. Para mí es un gran gusto recibir a Luis Chávez y Hola, ¿qué poder tal? conversar con él. Bienvenido, Luis. Gracias. Eh, Bienvenido desde mi casa. Bienvenidas y Cada uno bienvenidos desde su todos casa. desde sus propias casas, así es. Bueno, voy a presentar brevemente a Luis, aunque sé que todos los que nos están escuchando lo habrán leído, al menos leído, lo conocerán. Luis es una de las figuras más destacadas de la poesía, yo diría en habla española y por supuesto en Centroamérica. Es además cronista, es narrador, traductor, profesor y también tiene a su cargo varios talleres literarios, así que también forma a, bueno, a muchas personas que están en el proceso o que tienen afinidades o intereses literarios. La última vez que Luis y yo nos vimos fue justo antes de, del comienzo de los diferentes encierros. ¿Cierto? Estuvimos en tu casa, en tu jardín, A inicios de marzo, ¿no? Fue. Ujú, a inicios de marzo, ujú. ¿sí? Y bueno, ya pasaron 2 meses y el mundo es otro. Totalmente. Muy raro, muy rara toda esta dinámica a la que todavía, pues nos estamos acostumbrando. Bueno, tal vez no tendría que generalizar, pero por lo menos hablo desde mi lugar, como acostumbrando, pero sin muchas ganas de que se prolongue demasiado también, ¿no? Que se prolongue más. Sí, yo es parte de todo lo que se habla, ¿no? En estas semanas tiene mucho que ver con el estado de aislamiento en el que estamos, ¿no? Cómo se vive, ¿no? Si se quiere o no se quiere prolongar. Y yo pensaba mucho, o me hizo pensar ahora preparando nuestra conversación en tu llegada a Berlín, ¿no? Cuando llegaste a Berlín, llegaste a una ciudad completamente nueva, desconocida para vos, una ciudad en donde se habla una lengua desconocida para vos. Impenetrable, eh, una lengua impenetrable. y pensaba si no había también algo de una afinidad acerca de esas formas de cómo se vive el aislamiento en diferentes situaciones. Totalmente. Bueno, eso fue, sí, en el 2015, hace un ratito ya, pero efectivamente esa llegada fue como un 2 de enero, un 3 de enero, por ahí, en el invierno violento, ¿no? De Berlín, de Alemania, bueno, de esa parte de Alemania además, a este lugar con este idioma, ¿no? Que también se siente esa barrera, por lo menos para los que no lo hablamos, eh, sobre todo porque no tiene con lenguas que comparten un origen, aunque no se dominen, pues se siente alguna cercanía, hay alguna manera, ¿no?, de acercarse a la comunicación. En el caso del alemán, pues es bastante más difícil. Pero sobre todo, además del lenguaje, esa llegada, bueno, además con la familia, ¿no? Con dos chicas pequeñas, a ese invierno tan violento, y empezar a instalarnos en ese lugar, salir, digamos, de esa casa que era parte del programa de residencia de la DAD, del programa de artistas en Berlín, eh, pues tenía algo de esta sensación que volvió ahora o que empezamos a vivir aquí en marzo,
porque, digo que parecido porque en el caso de Costa Rica además sí hay que aclarar que sí hubo una cuarentena inicial y luego un confinamiento y un distanciamiento social, pero aquí las medidas no han sido tan drásticas como en otros lugares donde incluso es prohibido salir de la casa o hay multas, ¿no? Aquí es como ha sido una sugerencia que en mi opinión se ha cumplido bastante bien, pero no es lo mismo, ¿no? Que estos lugares, tengo amigos que están en ciudades donde directamente no pueden salir de la casa, ¿no? Es prohibido. Bueno, es esa sensación que decías de si había algún tipo de qué sé yo, de analogía tal vez con ese momento, pues sí la tiene porque sí podíamos salir de esa casa donde llegamos, pero bueno, afuera estaba eh, bajo cero, había que planear muy bien a qué se salía, o sea, no era como que uno salía ahí a caminar, a ver, o sea, no, como se puede hacer en otra época del año. Entonces era un poco como esto que está sucediendo ahora, que para salir de la casa, que sí se puede acá, pero sabes a dónde vas, vas de un punto A a un punto B, vas y volvés, o sea, eh, no hay este espacio para, digámoslo así, la improvisación, digamos, de destinos. En eso se parece mucho. En mi caso, además, para hablar específicamente de este confinamiento y de mi experiencia, nos tocó, yo estaba con mi hija en Buenos Aires, habíamos ido por diferentes razones de carácter, digámoslo así, literario, y cuando salimos de San José ya había empezado aquí ya medidas, ya se había cancelado eventos masivos, se habían empezado, ¿no?, a moverse en esa dirección las medidas de cuarentena. Y en Buenos Aires todo iba como con un delay con un retraso de 3 días con respecto a acá. Cuando yo iba a salir de San José, yo me acuerdo de comentarle a las personas que me esperaban allá para los eventos a los que iba, lo que estaba pasando, y me decían, no, si aquí no, no seas paranoico, eso no es tan grave y tal. Y justo cuando llegamos allá empezó lo mismo que había sucedido aquí 3 días antes, empezó allá. De modo, para hacerlo corto, que estuvimos allá una semana, vimos cómo progresivamente se iban endureciendo, ¿no?, las medidas, tanto allá donde estábamos en Buenos Aires como aquí en San José. Y lo que yo temía era en ese regreso quedarnos varados en algún aeropuerto, porque ya se hablaba de cierres de aeropuertos y puestos de cuarentena en aeropuertos y tal. Eh, Sobre todo además porque andaba con mi hija, que es una adolescente, que de hecho era un viaje que tenía que ver con sus quintos, o sea, que aprovechamos lo otro que sucedía para que fuera su viaje de 15 años, que hubiera sido tremendo. O sea, yo lo que pensaba es una cuarentena en un aeropuerto con mi hija adolescente, o sea, va a ser el peor recuerdo que va a tener de los 15 años, además de todo lo tremendo de esa situación. Pero bueno, finalmente llegamos a San José, o sea, todo muy bien. De hecho, el día que volvimos estaban bastante vacíos los 3 aeropuertos por los que pasamos, el de Ezeiza, Tocumen en Panamá y el Santa María aquí. Y justo al día siguiente empezaron las medidas sanitarias ya, digamos, como mandato oficial aquí, donde ya sí era como más riguroso esa entrada, ya se tomaban medidas oficiales, pero bueno, nos salvamos. Y llegamos, eso fue a mitad de marzo, y sí cumplimos esos primeros 15 días de una cuarentena estricta y total por decisión, digamos, de nosotros aquí en la casa, de como veníamos de afuera, habíamos pasado por aeropuertos y tal. Y además yo estaba a final de cuatrimestre en la universidad, entonces mientras estuve allá me enteraba por los correos de trabajo que había que pasar todo el curso a modalidad virtual. Yo pues no
estoy como a medio camino entre la generación de mi papá y los jóvenes, entonces, o sea, no soy tan inútil, pero tampoco me entusiasma mucho todo esto. Pero bueno, directo, llegué, no podía salir de la casa y de verdad lo cumplimos, o sea, no pusimos un pie afuera de la puerta por 15 días y además directamente a la dinámica esta virtual. Entonces, lo que siento a donde iba es como que no ha habido tiempo como para empezar a pensar en todo esto, ¿no? Todo ha sido como muy rápido, empezar a adaptarse, porque bueno, además en mi caso estoy trabajo en un campo donde no nos vimos afectados de forma inmediata por esta situación, ¿no? Sabemos, claro, de oficios o de trabajos que se cancelaron, ¿no? O sea, desde el día uno de esto, ¿no? Pues yo he seguido dando clases, pues sí ha habido pues un cambio en las matrículas y eso. Yo soy profesor en una universidad en una universidad privada, en la escuela de cine, de foto y de animación digital, pero hay, ¿no? O sea, sigo dando clases y tal. Pero eso, como que no hubo, todo fue hay que cambiar, hay que hacerlo ya, hay que adaptarse, hay que aprender de todo esto. Y lo digo también por los, en mi caso, por los estudiantes, los y las estudiantes. Siento todavía, porque bueno, terminó ese cuatrimestre, ya estamos en el segundo, que no ha habido tiempo, no ha habido tiempo como o sea, estamos en hacer, hacer y hacer, ¿no? Ese vector, o sea, entre los vectores del tiempo está el hacer y está el pensar también, ¿no? El tener un rato de no hacer, y creo que ese es el que nos falta a todos, o bueno, no quiero generalizar, pero a buena parte de las personas nos falta ese tiempo necesario para pensar lo que está pasando, y no solo estar haciendo y atajando, ¿no? Todo como todo inmediato. Se ha hablado mucho, bueno, se discute mucho, ¿no? Sobre esta idea de si el aislamiento no es de todos modos un estado ideal o el estado normal, aunque ahora ya esa palabra tampoco tiene mucho Sí, sí. sentido. Uh-huh. No, para un creador, para un artista, ¿no? Uh-huh. Que Uh-huh. necesita, ¿no? Su soledad, su espacio, su tiempo, como decías. Y creo que ahora hay también muchas opiniones encontradas, ¿verdad? Entre decir, bueno, pero esto es algo que para nosotros los artistas no es nada nuevo, ¿no? Esa Uh-huh. idea de aislamiento, pero visto desde otros puntos de vista, así como vos lo contás, es un trastorno, igual se ha trastornado todo, ¿verdad? Uh-huh. Claro, porque no es, o sea, esta idea de que nada más, ahora estamos todos en la casa haciendo las cosas que hacíamos, pero desde la casa me parece bastante equivocada, porque estamos en la casa, pero no en condiciones, no es una decisión de, bueno, quiero hacer ahora todo desde la casa, ahora tengo un teletrabajo, lo que sea. Está todo bueno, para quienes vivimos con otras personas, están las otras personas en la casa, todos compartiendo el mismo lugar, los espacios de privacidad, que también es un tema que me parece cardinal en este momento, desaparecieron. Y Ujú. con privacidad no me refiero solamente a estar solo, sino a esas otras personas que somos durante el día, ¿no? Uno es una persona en el trabajo, si va a dar un taller a una librería, si se junta con unos amigos, después vuelve a la casa. Somos diferentes personas en el mismo día. Ahora somos la misma persona todo el día y yo creo que eso está afectando también. Y entonces, volviendo a esto de la idea de aislamiento, bueno, también yo supongo que los que están diciendo, quienes pueden decir que siempre que es parte, digamos, del proceso de los creadores, esa soledad o esos momentos privados, lo pueden decir si viven solos, porque aquí somos cuatro, lo que menos hay en este momento es aislamiento, digamos. O sea, me refiero adentro de la casa. O sea, están
están la presencia de las otras personas, se escuchan, por más que uno se encierre en un cuartito, bueno, en este búnker en que me ven aquí, que además yo veo que todo el mundo en estas conferencias está en lugares bellísimos, veo ahí tu biblioteca y esas ventanas y todo, yo estoy metido aquí como, yo creo que voy a poner como una fuente, con unos angelitos tirando agua o algo, porque es súper deprimente aquí abajo. Puedes poner otro fondo también. Que te decía que aunque uno se encierre en algún espacio de la casa, además si tiene la posibilidad, porque hay espacios, hay gente que vive en espacios más reducidos que otros, en fin, la presencia está ahí, ¿no? Porque la vida sigue fuera de tu puerta cerrada. Entonces no sé exactamente de qué tipo de aislamiento están pensando y más allá de eso, volviendo a lo que conversábamos, las condiciones son otras. Exacto. O sea, no es que estoy aislado, ay, estoy solo y necesito escribir y logré estar solo, no, estoy aquí porque no puedo salir, incluso puede estar peligrando mi trabajo, estoy preocupado por otras cosas, la gente que vive conmigo está, o sea, no sé, está preocupada por otras, son cosas que te afectan directa o indirectamente. No creo que sea una situación como de aislamiento de ese del que se habla o se piensa en términos de quienes escriben o quienes tienen, no, se dedican a actividades donde se necesita cierto tipo de soledad, de privacidad, de tiempo para uno. Diga, en todo caso, no es mi experiencia. O sea, es como, No, creo que ha sido complicado eso. sí, sí. Bueno, yo ahora que contabas, ¿no? Acerca de, bueno, la convivencia y el espacio, digamos, el espacio íntimo, el espacio privado, cómo se van negociando, ¿no? Uh Eso -huh. también, Uh -huh. supongo, digo yo, todos los días, ¿verdad? Todos los días y además uno, y es lo normal, o sea, lo digo por mi experiencia personal, aquí también entiendo que el resto de las personas que viven en la casa empiecen a estar hartas de las otras. Sí, claro. Y es normal, o sea, es que una cosa es, okay, vivimos juntos, tal, mi esposa, mis hijas, pero nos veíamos unos ratos del día. Ahora estamos aquí los cuatro todo el día, por supuesto, o sea, no somos nadie, es un anuncio de yogurt, familia de yogurt, un anuncio de yogurt, y empieza a ver como un cansancio, una fatiga de casi, o sea, guardando un poquito el decoro y la urbanidad, pero en el fondo se siente a ratos una tensión como que lo que quisiera expresar es, no los quiero ver, quisiera no poder no verlos, ¿no? Que me parece lo más normal además. Y vos dirías, ahora que llevas también tus talleres de forma virtual, ¿verdad? Vos dirías que ahora tus talleristas necesariamente quieren escribir sobre esto. ¿Eso es Vieras, algo? no, vieras que diría que no, diría que más bien de hecho, que es un tema, ¿no? El de los diarios de la pandemia y todo lo que ha sucedido. Eh, en mi caso, las invitaciones que han salido para participar en estos espacios han venido de revistas o de otros lugares y ese tema en realidad no ha surgido prácticamente, salvo, no sé, en un par de ocasiones en los talleres. Primero, bueno, por la dinámica de los talleres, que en general es muy parecida y yo no me estoy metiendo ahí, no, por diferentes razones. Primero, porque además con cada tallerista tengo pues un proceso y una curaduría de lectura, o sea, como una dirección, ¿no? En la que de todos modos no estaba eso incluido, ¿no? Esta situación. Entonces, por ese lado no. Y como propuesta de talleristas, muy poco ha surgido y en todo caso tampoco se trata eh, bueno, porque yo no soy así no, y no trabajo así, tampoco se trata como de aplastar, digamos, ese tipo de iniciativa de alguien que quiera escribir, dale, o sea,
En todo caso, lo que parece que está sucediendo con todo este tipo de escritura, incluso te digo, estas invitaciones a las que yo he accedido, tiene que ver un poco como con... creo que los dos lugares pueden estar, pueden ser exagerados, ¿no? O creer que algo se va a resolver en el plano inmediato o que este es el momento para escribir de eso, porque más bien estamos en medio del huracán. Esto es como escribir una carta, un poema de amor el día después de que te patearon el rabo. O sea, es el peor momento para escribir de eso. Pero también en la otra posición de no hay que escribir sobre eso, me parece igual de... Entonces hasta creo como que tal vez... quitarle la importancia, ¿no? O sea, si alguien lo quiere hacer, que lo haga, que sepa que lo que está haciendo es escribir una carta de amor el día después de que le terminaron una relación de 10 años y está destruido, y eso probablemente en un mes no va a tener ningún valor, pero ¿qué importa? Necesitaba escribirlo ese día. Igual esto, me parece, o sea, como poner en su justo lugar todo esto que se está escribiendo, como de pronto en un año no va a tener ningún valor, bueno, ¿qué importa? O sea, tal vez el error sería creer que sí va a tener un valor. Eso ya, ahí sí, eso es lo que habría que debatir. Pero también el gesto este de policía, de qué se escribe y qué no se escribe, también a mí siempre me ha chocado bastante. Lo mencionaba un poco por, bueno, por un lado porque en algunos de tus textos, ¿no? Uno puede, sobre todo si te conoce, uno puede, digamos, seguir un poco A ver cuando estoy mintiendo. la autoficción, ¿no? O sea, Ajá, cómo se pone en escena, ¿no? ajá, Diferentes ajá, situaciones, claro. de la persona, de la familia. Ujú, ujú, No sé, pienso, por ejemplo, en Vamos a tocar el agua, ¿verdad? Que ujú. es como toda la crónica del año en Del año de Berlín, Berlín. Ujú. ¿no? Y como hay muchas situaciones que por ahí podría uno pensar que son una forma de autoficción, Claro. aunque no el libro en sí completo, ¿no? Pero tal vez sí hay como Claro, de hecho, detalles. y es una crónica, digamos, si quisiéramos decir una crónica novelada, pero tampoco importa mucho. Es este libro que se escribe, bueno, después de esta residencia, o sea, que se empezó a escribir ahí en la residencia, pero se termina de escribir 2 años después, incluso a partir, o sea, no estaba pensado en el momento de los textos de los que nace después el libro, no estaba pensado como un libro que se iba a publicar, pero bueno, 2 años después viene la invitación de unos amigos editores aquí en Costa Rica que iban a empezar una editorial que se llama un sello que se llama Los Tres Editores. Son los que me proponen publicar ese libro, convertir aquello que estaba, que se había publicado de forma digital y sin mucha edición, editarlo y convertirlo en un libro. Pero 2 años después, entonces, el trabajo que se hace después, Ujú. por supuesto que ya tiene que ver con otra cosa, ¿no? Ya estaba hablando de otra cosa. Creo que todo este tema de la autoficción ha sido una preocupación más como de los narradores y de la crítica de narrativa y de los suplementos culturales. Yo vengo bueno, primero no vengo ni de la academia, ni estudié letras, ni por ahí, y además vengo de la poesía. O sea, ese fue como las, las canciones que tenían historias en la radio, canciones generalmente de amor, con rima, que para mí eso era poesía, ¿no? O sea, la idea de poesía desde un niño, también todo lo que rimaba, pero que tenían algún tipo de narrativa. Y la poesía en general, que fue lo primero que empecé a escribir desde, qué sé yo, en la escuela. O sea, vengo de ahí. Y en la poesía, la primera persona no es un problema. Y no necesariamente es biográfica o autobiográfico, el yo de la poesía. Entonces siento como que tal vez toda esta preocupación o estos bandos o esta policía, ya incluso hay como una policía, ¿no? Sobre ese tema, es más un problema como, no sé, yo lo veo a la distancia y digo, sí, se están peleando por eso.
no sé, a mí, en mi caso, viniendo de la poesía, ese yo, esa voz que está hablando desde una primera persona, no tiene necesariamente que ver siempre conmigo. De hecho, hay un poema, un pasaje muy bonito de un poema de Louis Gluck. El poema se llama Visitantes del extranjero y es este personaje, presumiblemente Luis, pero bueno, siempre he corrido un poquito, que se está quedando dormida, es una noche de invierno, suena el teléfono, ella está como en este territorio tan delicioso que es un pie en la vigilia y un pie en el sueño, ¿no? Que se nos mezclan los dos mundos y que se transita en dos direcciones, ¿no? O cuando nos vamos a quedar dormidos o cuando vamos a despertar. Bueno, ella está en ese momento y suena el teléfono y entra ya en otro estado. Al final aparecen por ahí unos padres, por la manera en que ella habla de estos padres y cómo aparecen y lo que dicen. Sabemos que están muertos, pero ellos entonces le dicen que la leen, que leen todo lo que publica y le reclaman directamente a la mamá. Nunca hablas de nosotros, ni de tu hermana muerta. Y ella está con la hermana muerta, la bebé muerta, o sea, ¿verdad? Esta aparición. El poema sigue, viene, obviamente es un tema ahí, ¿no? De relaciones filiales, en fin. Más adelante lo que dice este yo, esta voz narradora del poema es, siempre hablo de ustedes. Cada vez que digo yo, quiero decir nosotros. Ujú. Creo que va un poco por ahí, ¿no? Ese yo de la poesía es un poco más, es menos el yo del que se habla, tal vez cuando se refiere a autoficción, es más ese. Por lo menos el que a mí me interesa es más ese del que habla Luis Gluck. Sí, y pensando otra vez para volver al libro, ¿no? Vamos a tocar el agua, lo mencionaba justamente por eso, ¿no? Porque su origen es cuando estás aquí y te piden que escribas sobre tu experiencia in situ, ¿no? De estar en Berlín y ahí se publica, ¿no? Como una especie de... Se va publicando de forma estacional, sí. La idea Exactamente. fue, o sea, peloteamos varias posibilidades, escribir algo por semana, por mes, y llegamos al acuerdo de que tal vez lo mejor, incluso para tener un tiempo, ¿no? Pues por esto mismo de que escribir de lo inmediato a veces tal vez lo que va a hacer es, bueno, vas a escribir de algunas cosas, pero te vas a perder de otras, porque si lo escribís ya, no las estás viendo. Mm. Entonces decidimos hacerlo por estación, entonces daba más tiempo, ¿no? De ir macerando ahí algunas historias, algunas cosas que pasaron, y, y fueron entregas, en ese momento, entregas estacionales. Pero claro, eso fue ese año, por eso el proceso tal vez interesante fue esta propuesta que hizo la editorial, los tres editores aquí en Costa Rica, eh, de que me dijeron, madre, ¿por qué no agarramos esos textos y los convertimos en un libro? Yo al principio, pues lo dudé, pero luego lo hicimos. Además, el trabajo, yo les agradezco muchísimo a Jochen Vivallo, a Gustavo Chávez y Alberto Calvo, que fueron los editores, por el trabajo editorial que hicieron, me ayudaron muchísimo. De hecho, yo tenía un título ahí súper básico, no sé, se llamaba El Año de Berlín, una cosa así. eh, un poco de esfuerzo. Y Hochen encontró en el libro esa frase que además, cuando él la encuentra y me dice, ¿por qué no? Este libro se tiene que llamar así, por el momento donde aparece esa frase y quién la dice y lo que representaba. Y es, bueno, claro, tienes toda la razón, eso es el trabajo de un editor, ¿no? Sí, volviendo tal vez un poco a lo de la autoficción, pues me gustaría más bien, digamos, ponerlo en el contexto ahora, ¿no? De esa aparente o de lo que pareciera una exigencia, ¿no? De tener que escribir tu carta de la pandemia y tu diario de la pandemia. Em, en uno de los textos que yo leí, creo que es en el que se publicó en la revista de la Universidad de México,
no, hay un momento en que hay un comentario así como un poco, pareciera inofensivo, ¿no? Que es como decir, bueno, y otra vez, ¿verdad? Otro diario más de la pandemia, ¿quién quiere otro Sí. más, ¿verdad? Ajá, 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 ajá. Pero, pero me gustaría tal vez que como mezclar eso con lo que decías antes del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el tiempo? Porque nuestro Claro, tiempo ya ahora el tiempo no es ese tiempo de, no sé, pareciera que el tiempo ahora o la temporalidad hay un pasado que como que ya no es nuestro, ¿verdad? Se parece fue, lejanísimo, o sea, todo lo que ajá, hicimos antes de marzo o del 10 de marzo, por decir una fecha, parece que fue en otra década, es rarísimo. Yo creo que todo yo creo que eso sí lo compartimos todos, ¿no? Como, de hecho, en ese artículo que mencionaste, que salió en la revista de la Universidad de México, que también es una invitación muy generosa que hizo la directora Guadalupe Nettel, que es la mejor escritora viva, me encanta. Entonces, ya súper halagado por la invitación y tal. En ese texto menciona un poco lo que les había contado de ese momento donde empieza todo. Yo estoy en Argentina y regreso. Y más adelante cito un pedacito de un correo que intercambié con mi editora en Argentina, Mercedes Viraldes, porque algo le estaba preguntando, yo qué sé, de la edición, pero ya estaba aquí, ya llevamos un mes y medio de COVID. Eh, y le comenté qué lindo que nos pudimos ver antes de que pasara todo esto y tal. Y su respuesta fue, o sea, me abrió los ojos para un par de cosas, porque lo que me decía es esto que acabamos de comentar, que sí, que qué lindo que nos vimos, que fue la última presentación que tuvieron, porque ya luego se prohibieron todo tipo de ujú, actividades, que fue el último asado con amigos, porque luego de la presentación nos juntamos ahí varias gente, eh, y me puso eso, que es donde se me abrieron los ojos, fue la última salida de mi hija, o sea, salida así, ¿no? Con gente. Y claro, yo a este viaje que les conté, había ido con mi hija, que cumple 15 años, y eso fue lo que pensé, mi hija está en esa edad que es la de estar afuera, ¿no? Es el momento donde empieza uno a emanciparse, tal vez no económicamente, pero sí, ¿no? En términos de, tengo mi vida, hago mis cosas, tengo mis amigos, tengo mi mundo. Se les cortó. Ella ha estado aquí, cumple 15 años en un mes, o menos, más o menos, un poquito más. Eh, y están ella y todos sus compañeros y todas las personas de esa edad metidos en la casa. Tremendo. ¿No? Ese tiempo, digamos, que además retrotraigámonos a los 15 años o a esos, el tiempo es importantísimo y si no podías ir al baile del viernes en la noche, que ahora uno, ¿qué importa? Hay 27,000 fiestas de las que podré ir a reuniones. Era de tirarse a llorar en la cama toda la noche. Bueno, ese tiempo, ¿cómo lo estarán viviendo ahora? que sí, ¿no? además, que además no parece como que, o sea, ¿cuándo vamos a volver a eso que parece del pasado, ¿no? Es rarísimo. Pero volviendo donde empezamos, o por lo menos con esta pregunta, de lo de estar escribiendo sobre esto, eh, yo creo que por lo menos mi manera de no convertirlo ni en hay que escribir, o sea, como exigirle a la escritura una solución a esto, porque es una ridiculez, pero tampoco el otro extremo que es no hay que escribir sobre eso. O sea, yo creo que Ujú. los dos me generan ruido. Yo creo que tal vez, no sé, y por eso hablo desde mi lugar, relativizarlo, o sea, quitarle el peso de los dos extremos y bueno, si me invitaron a escribir y tengo ganas, sí, y lo hago,
o que lo haga la gente o que lo haga la persona en el taller, como me preguntas ahora que lo quiere hacer, por supuesto que sí, estando consciente de qué significa hacerlo. O sea, que estoy en medio en el ojo del huracán y no puedo ver un montón de cosas. Lo que estoy viendo es esto, lo que estoy viendo es este búnker a donde estoy viendo que no puedo salir, estoy viendo que mis hijas están en clases por estas pantallas, que yo doy clases por estas pantallas, que la primera semana los alumnos y alumnas todos tenían la cámara encendida, ahora le estoy hablando a un montón de letritas porque nadie enciende la cámara, todo el mundo está harto, es rarísimo, ¿no? Todo esto es rarísimo, pero está sucediendo en este momento. Cualquier cosa que escribamos de esto, lo que hay que hacer es ponerle en su lugar. El valor que tiene es de lo inmediato y punto. O sea, Claro. ni va a resolver nada, pero tampoco es que la autocensura, ¿no? Pero yo creo que precisamente ahí hay bueno, a lo mejor, ¿no? Habrá un, no sé, una especie de nudo, ¿no? Para la literatura del futuro, ¿no? De cómo se está, porque yo creo que tiene mucho que ver con que solo podemos pensar el presente porque ahora estamos como amarrados a ese presente. Totalmente. Ya nadie puede ni siquiera tener ahí como esa visión de futuro, ¿no? Los planes Planes. de futuro. ¿Qué planes tenemos ahora? Pero eso es algo que digamos, nuestras sociedades, probablemente las occidentales más, no lo sé, ¿verdad? Pero estas, digamos, sociedades, no, clase media, ¿no? Estábamos absolutamente fascinados, no sé, con la memoria, con Sí. memorias del pasado y con esas fantasías del futuro, pero yo creo que muy poco con el presente. Es Y eso es cierto. algo que yo me he puesto a pensar, ¿no? Yo también tengo como no sé dónde ubicarme si quiero Ajá. leer más diarios de la pandemia Sí, 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 o si quiero estoy decir que igual, ya o no. sea, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Pero digamos, vos como, volviendo a la poesía, ¿no? ¿Qué, qué pasa con el tiempo de la hora, ¿no? Con el tiempo presente en la poesía. No sé si hay Por una ejemplo, relación. digamos, qué buen tema sacaste, porque esto que te decía, un par de invitaciones a escribir, perfecto, démosle, y si esto no tiene ningún valor, después no tiene un valor. A ver, te pongo el ejemplo, yo trabajé mucho tiempo como cronista deportivo. Yo estoy acostumbrado a escribir cosas sin importancia, y es más, es lo que mejor me sale, lo que no tiene importancia, porque no tengo más capacidad de eso. Pero en fin, eh, puedo escribir prosa de eso. No he podido escribir poesía. No, si me preguntas por qué, no tengo la menor idea. Tal vez tiene que ver con esto que estás comentando, del tiempo, o sea, no sé, o sea, como que la prosa de estos diarios, esta intervención, esta invitación en la agenda que es una publicación en Argentina, era una semana, era como un diario con otros 5 escritores y escritoras, y fue vacilón, ¿no? Estuvo agradable. Yo también, con un tono menos, queriendo un poco quitarle el dramatismo, pero bueno, porque así soy yo. Soy tan dramático que escribo tratando de quitar lo dramático. Eh, y luego, para la revista de la Universidad de México, era un solo artículo, entonces, bueno, allí aproveché el inicio de la pandemia y ese viaje con mi hija, en fin. Y antes de eso había escrito algo, antes de esas 2 invitaciones, pero por cuestiones editoriales se publicó después en una revista que se llama Samoa, de aquí, que eran un tono más de humor, digamos. Ujú. Eh, lo que quiero decir es, eso lo puedo hacer, así como escribía crónicas de partidos del campeonato local todos los domingos, y miércoles y domingos crónicas o sea, no hay nada menos importante que eso. Nadie las leía, se borraban al día siguiente, pero como que no tengo problema con ese tipo de escritura. No he podido escribir un solo poema. No me sale, no se me ocurre, no sé, ni siquiera hay como no, una chispa de algo, una idea, como que no sé cuál es la razón. De pronto tiene que ver con que en la poesía, no sé, hay otros tiempos,
o no es que la poesía, porque también esa idea de que la poesía es algo más profundo, así, no es mi caso, pero sí es cierto que he podido escribir prosas sobre eso que está pasando en este momento y ni una línea de un poema. Sí, No sé, no sé, es interesante, la verdad es que me dejaste pensando. Se quedó congelada tu imagen por aquí. ¿Estás o se perdió conexión? Hola, hola. Creo que tenemos problemas con la conexión de Alexandra. Sí, parece, aquí me están diciendo que tuvo un problema técnico que ya regresa. Entonces, no sé, un entremés musical o recitamos unas poesías. Estoy bromeando. Ahí viene. Salvaste a todo mundo porque yo iba a recitar unas poesías. Iba a hacer un entremés musical. no sé qué pasó, no sé, Ajá, no, no. Yo te vi congelada por un momento. pero bueno, ya sabemos también que estamos a merced de la tecnología que Ujú. más que nunca o más que antes, hablando de, Exactamente. hablando de los tiempos y de cómo nos comunicamos ahora. Ujú. Eh, tenemos siempre en estas sesiones de autores en cuarentena podemos abrir el espacio para que hagan preguntas quienes nos están escuchando y ya llegaron algunas, entonces si querés podemos Ok, pasar a hacer algunas, voy a hacerte algunas de esas preguntas y luego podemos también volver a ok. la conversación. Em, Mónica Benítez, desde México, pregunta, ¿conocen textos que se han escrito desde el encierro, por ejemplo, desde las cárceles? Yo supongo que está hablando acerca de esto que hablábamos de los diarios de la pandemia y las cartas de la pandemia, que si conocíamos o conocemos textos. Bueno, hay muchísimos casos de escritores desde la cárcel, ¿no? Bueno, es todo un género, ¿no? La Ah, literatura carcelaria es todo un género. Eso también es interesante, ¿no? Yo no me había puesto a pensar, pero es un ujú, género que conocemos desde hace ujú. muchísimo también, ¿no? Pero de así, bueno, de la guerra también, diarios escritos, ¿no? En periodos de guerra o de exilio, eh, de, de pandemias, yo en lo personal pues no conozco, pero sin duda deben haber ejemplos, ¿no? Bueno, o si Ujú, tal vez están escribiendo en estos ujú, momentos ujú, también, ¿no? ujú, Con esto. ujú. Yo lo que me pone a pensar, además de esto que te decía antes, ¿no? Que es, finalmente es un género, ¿no? Y de la literatura Bueno, no sé, carcelaria sí, Fray Luis de León estuvo o preso, el Cervantes encierro. estuvo preso, ¿no? Sí, que tal vez ahora Ujú. haya bueno, Reina- tratando de encontrar cómo hablar sobre este momento, ¿no? Que pareciera que hay una especie de muchas, como cómo vivimos esta experiencia de la pandemia, pareciera que es algo bastante Ujú, común en todos, ¿no? Como que hay una globalización de que todos estamos ujú. ¿no? Sí, se me En la ocurría. incertidumbre, todos estamos asustados, todos tenemos miedo y, y eso pareciera que es algo que compartimos mucho más que otras cosas en otros momentos, Se me como, ocurrieron así de pronto también, bueno, estas cartas que luego se publican como libro de George Jackson cuando estuvo preso, el de Soledad Brother, las cartas de Celine
desde la cárcel, no sé, hay muchísimo, ¿no? Sobre todo se me ocurren casos de escritura desde un confinamiento, no necesariamente sí, o sea, por lo menos no se me viene así a la cabeza que tenga que ver con pandemias, pero de confinamientos yo creo que sí hay muchísimos, muchísimos. Sí, tal vez es un momento para volver a esa literatura, ¿no? O para quienes no la conocen, descubrirla también. Y yo, sí, yo creo como nada, yo voy a insistir, y eso obviamente es una opinión personal, yo creo que tal vez lo importante es como poder ubicarla en su justa dimensión, ese tipo de escritura, ¿no? O sea, que ni pedir de la literatura algo que no puede dar, o sea, exigir como que toda la literatura tenga que ser una, ¿no? Que tenga que tener un peso o resolver o dar cierta iluminación sobre temas, eh, ni, ni desecharla por las mismas razones, o sea, ¿no? Como que tal Ujú. vez lo importante ahí es la manera en que se pueda leer ese tipo de escritura. Próxima pregunta desde Guatemala. Em, de parte de Ernesto Zitamul, ¿cómo el encierro obligatorio afecta la concentración para escribir? Bueno, yo había comentado, es difícil, o sea, no tenemos, o sea, todas estas demandas de tantos frentes, lo que nos tienen, o por lo menos es mi sensación, es han reducido el tiempo al vector de hacer, hacer y hacer, ¿no? De estar resolviendo todo lo inmediato. Entonces, es mi opinión que no hay más bien concentración, o sea, que estamos ocupándonos de otro montón de cosas, atajando, ¿verdad? Como decimos, ¿no? Poniendo un dedo por aquí a esta fuga, poniendo otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Por lo menos en mi caso, no sé si gente que tiene algunas cosas más resueltas o es más ordenada o vive sola o vive con gente, pero yo qué sé, funciona de otra forma. Hablo desde mi experiencia, ha sido difícil. O sea, de hecho, no, es, no he dedicado mucho tiempo a escritura más allá de esos textos de los que estábamos hablando y que por eso voy a insistir, los pongo en el lugar que corresponde porque responden a ese tipo de escritura de eso es lo que está pasando en este momento. Tal vez me estoy perdiendo otro montón de cosas, pero esto es lo que puedo contar en este momento y más allá de eso, encuentro difícil, qué sé yo creo que todo el mundo hizo planes al inicio de una forma muy ingenua, bueno, ahora vamos a estar todo el tiempo en la casa, estos libros que tengo aquí pendientes, y estas películas que no he visto, nada. Esos libros están ahí todavía pendientes, esas películas que no he visto todavía están ahí pendientes. Y fíjate, el otro día conversando con una amiga mía, escritora también, guatemalteca, Mónica Alvisures, Uh ella -huh. me decía algo que tal vez en el caso de quienes son escritores tenga como otro impacto en nosotros que, digamos, no somos escritores, pero sí somos escritores, pero de otro tipo de textos, ¿verdad? Y es como pareciera que no hay una que ya no hay una diferencia entre este mundo virtual en el que estamos ahora todo el tiempo y el mundo que no es el virtual, ¿verdad? Como que esa frontera pareciera que ya ahora no está tan clara como estuvo. No sé si eso también podría ser parte de cómo manejamos el tiempo o qué tipo de concentración ya no es posible o dedicación. No sé si te pasa a vos, por ejemplo, dando Claro, clases, talleres. tiene sentido, o sea, porque es esto que hablábamos también de la privacidad, no el sentido de privacidad de estar solo, sino de que uno es diferentes personas y la vida transcurría en diferentes espacios en términos generales, ¿no? Ahora es todo en el mismo espacio, entonces, esta es mi casa, bueno, no es tan feo como esta parte donde estoy,
mis hijas están aquí recibiendo clases y se ve atrás la casa de ellas, mi esposa está en sus reuniones de trabajo también y se ve atrás, o sea, todo el mundo está metido en nuestras casas y nosotros estamos metidos en las casas de todo el mundo. Yo doy clases y veo pasar, el otro día tuve una buena conversación con la abuela de una alumna que pasó por ahí, se quedó conversando, o sea, yo estaba en la sala de la persona y las personas están en mi casa y se oye eh, peleas dentro de la casa, discusiones, la tele, no sé, es muy raro. Es por eso estamos escribiendo en este momento sobre lo que pasa, pero yo creo que, y eso se sabe siempre, ¿no? Lo que se necesita es una distancia que solo la va a dar el tiempo de poder ver hacia atrás, esperemos que sea volver hacia atrás y no que esto sea para siempre. Y algo diferente vamos a ver que no estamos viendo en este momento, obviamente. Hay otra pregunta de Alba Berrio Vaquero, que dice, si acaso no tener planes será la pérdida de la esperanza. Supongo que Eh, claro, es que hablábamos de quién hace planes ahora, ¿verdad? O sea, todos los planes dependen de qué va a pasar, pero en general también los planes dependen de otro montón de cosas, ¿no? Tal vez ahora es un poco más global, el obstáculo de los planes o las dificultades para los planes que tenemos ahora son las mismas de muchísima gente. Cuando antes nuestros planes, que siempre dependían de varios factores, eran factores que tenían que ver con la vida de uno, ¿no? O sea, con la realidad de uno, su familia, lo que sea. Ahora es como que los planes de cualquiera dependen de toda esta situación, o sea, de cualquiera aquí, en Egipto, en Guatemala, en Panamá, en México, todos estamos dependiendo de lo mismo. Eh, pues no sé, es difícil esa pregunta, porque involucraba la palabra esperanza. Es difícil, no sé, no sé. Yo respondería en tono, para desdramatizarlo, recordando a Malcolm Lowry, la única esperanza es el próximo trago. Se congeló Alex otra vez. ¿Estás por ahí? Se congeló. Entonces, a ver qué me dicen aquí, qué indicaciones me dan. Nada todavía. Vuelve, no vuelve. Dice, vamos a esperar que vuelva Alex para despedirnos. Estamos despedidos. Al final tuvo problemas la que está en Berlín. A ver, todavía no se conecta. Bueno, de mi parte, para ir adelantando, agradezco muchísimo la invitación a Centroamérica Cuenta, a la Cooperación Europea y a la Feria del Libro de Guatemala, que también es auspiciante de estos encuentros, de estos programas. Agradezco muchísimo la invitación. Gracias por entrar a mi casa y yo entrar a la de ustedes, justo lo que estábamos hablando. ya volví. Sí, te vi que te quedaste congelada después te fuiste a servir ese trago. Me fui a servir ese trago y lo que quería decir es que, bueno, a lo mejor es como la próxima esperanza es el próximo trago. No, uno un Puede poco ser de varias, puede ser de muchas cosas, sí. organiza, no, bueno, pero como uno organiza también ahora un poco el día a día, ¿no? Ahí también, a lo Sí, mejor una de de esas a poquito, ¿no? celebraciones. O tal vez de pronto esto nos puso el espejo en la cara o la realidad en la cara de hacer planes siempre es algo un poco, Ese es es el bonito, pero es un poco ingenuo, ¿no? no, sí, tal vez ahora, ¿no? La atención está en otras cosas. Exacto.
tal vez empezamos, ¿no? Como a valorar otras cosas que durante algún tiempo se quedaron también un poco rezagadas. Em, Vi que llegué tarde, pero vi que ya te habías despedido. Claro, porque aquí Entonces, ya nos despidieron, me mandaron un mensaje que decía están despedidos. entonces nada más quería igualmente agradecer a todos los que nos acompañaron y bueno, hay días en que esta cuestión de la técnica no está tanto de nuestro lado, pero bueno, Ojo, ojo, que fue mejor la conexión de San José que la de Berlín. eso sí, ya ves, no, no todo está mejor por acá. Y invitarlos, bueno, me uno a los agradecimientos que ya les dio Luis, y invitarlos mañana, miércoles 20, a una próxima sesión de Autores en Cuarentena, organizado por Centroamérica Cuenta, a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, 10 de la noche, hora Europa, y vamos a tener a Nuria Barrios, la escritora española, conversando con Antonio Lucas, que es periodista y poeta español también. Eh, Centroamérica Cuenta tiene también un canal de YouTube en donde se suben todas estas conversaciones de la serie, así que están invitados a visitar también el canal por si quieren escuchar algunas de las muchas sesiones que ya hemos tenido. Y muchas gracias, Luis, me alegra mucho verte. Qué bueno vernos, sí. Y a Claudia también. Muchísimas gracias. Sí, muchas Abrazos a gracias. todos. Abrazos y besos.